Hay una situación alarmante. Eso lo reveló el informe Violencia contra la Niñez, panorama de los últimos 10 años, elaborado por el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. El documento indica que los homicidios de mayores de 14 años han registrado una alza histórica y se han triplicado además las denuncias por delitos sexuales hacia niñas. Para analizar este complejo escenario nos acompaña Francisca González, coordinadora del área de infancia del Centro de Justicia y Sociedad UC. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. A ver, quería revisar en primer lugar todos los tipos de violencia que que entrega este informe, para conocer un poco más los detalles y luego quizás podemos profundizar en algunos de ellos. Sí, bueno, primero decir que este informe lo realizamos en conjunto con el Observatorio Niñez de la Fundación Colunga y la Universidad Católica, y la gracia de este informe es poder mostrar los diferentes tipos de violencia que están sufriendo niños, niñas y adolescentes actualmente, como el maltrato infantil, como la violencia sexual, como la violencia en el espacio público, como la violencia de pareja, asimismo como la violencia digital, que son nuevos tipos de violencia que están surgiendo lamentablemente. Y abarca a niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta qué edad se aborda este estudio? El estudio abarca niños entre 0 y 17 años a través de dos fuentes de información, que también es súper importante decirlo. Por una parte, encuestas, que son encuestas donde los mismos niños, niñas y adolescentes responden. Y en segundo lugar, datos oficiales, es decir, datos de las policías que reciben las denuncias que hacen niños, niñas, adolescentes o sus familias. Y uno de los datos más preocupantes que revisaba es que 1 de cada 4 niñas ha vivido alguna forma de abuso sexual. Dentro de todos los tipos de violencia está el abuso sexual, y aquí las niñas se ven como una de las grandes víctimas de este tipo de delito. Absolutamente. Hace ya hartos años los estudios nos vienen diciendo que son las niñas las que se ven más afectadas por esta vulneración grave. Sin embargo, además del abuso sexual, vemos en este estudio que las niñas son más afectadas por diferentes tipos de violencia. Son más afectadas por el maltrato psicológico, son más afectadas por la violencia de pareja. Otro dato bien interesante y bien que nos llama a la acción tiene que ver con la violencia entre pares. Una de las cosas que nos dice el estudio, que hoy día las niñas están recibiendo más violencia física entre pares en relación a los niños. Niñas con otras niñas en situaciones de violencia. Sí. ¿Qué pasa con las niñas en estos diferentes tipos de violencia? Hablamos del abuso sexual, Francisca, nos mencionaste el abuso entre pares. ¿Este informe nos entrega algunas luces de las razones que hay detrás de estos hechos? Más que razones, damos cuenta de la evidencia y dar ciertas luces de solución o posibles recomendaciones de cómo el Estado y la sociedad en su conjunto tiene que hacerse cargo de este tema. Ya este tema, si bien los padres son los principales cuidadores de los niños y niñas, la ley 21.430, que es la ley de garantía, que es una novedad en nuestro país, invita o exige que es toda la sociedad la que en su conjunto tiene que hacerse cargo de estas vulneraciones, donde los medios de comunicación también obviamente tienen un rol importante. Nos tenemos que hacer parte. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad con niñas que están sufriendo estas vulneraciones, que por supuesto van a crecer con este tipo de situaciones en su vida, y esto representa situaciones que tienen que enfrentar luego de adultas? Sí. Yo creo que voy a usar un término más cotidiano, que tenemos que aprender a caminar y a mascar chicle al mismo tiempo. Por una parte, generar diferentes dispositivos de prevención, o sea, tanto desde los medios de comunicación, los colegios, los barrios, que tengamos efectivamente una sociedad más amigable, ¿cierto? Porque lo que viven los niños no es porque ellos nacen así, sino que nacen en un contexto que va determinando sus trayectorias. Y por otra parte, tener programas especializados que efectivamente ayuden tanto a las familias como a esas niñas a poder reparar el daño que se les ha causado. Hoy día la neurociencia ha avanzado mucho en decirnos todas estas situaciones adversas en la niñez provoca huellas en tu cerebro, en tu salud física. Por lo tanto, hay que prevenirlo de manera urgente, porque si no, como tú dices, las niñas y los niños van a cargar con esto por el resto de su vida. Una cosa es reparar, claro, a quienes ya han sufrido este daño, ¿no? Pero otra cosa es la prevención. Ahí también, ¿qué tareas tenemos pendientes? Quizás como sociedad somos una sociedad más violenta y eso llega a los niños, niñas y adolescentes. Totalmente. Es paradójico lo que está pasando en nuestro país, porque desde el año 2018 nuestro país ha avanzado bastante en la institucionalidad que protege a la infancia. Piensa que antes de eso la única institucionalidad que había era CENAME.
Hoy día contamos con una Defensoría de la Niñez, con una Subsecretaría de la Niñez, con las oficinas locales de la niñez que se están instalando en todo Chile, y así todos nosotros decimos por qué siguen existiendo estos niveles de violencia. Entonces, tienen que haber diferentes cosas que mejoren la convivencia entre los adultos. Vemos en la calle constantemente agresiones, ¿cierto? Entonces todo esto obviamente repercute a los niños. Los niños no vienen de Marte, los niños se desarrollan en un contexto, se desarrollan en barrios, se desarrollan en escuelas, y los niños son producto de lo que la sociedad les está entregando. Entonces por eso el llamado del informe obviamente es muy alarmante, pero es un llamado a la acción ya y de diferentes actores de la sociedad. Ahora bien, claro, acá tenemos diferentes tipos de abusos, como sociedad tenemos que hacernos cargo, pero también revisaba que muchas veces en los entornos mismos de los niños, niñas y adolescentes viene el problema, viene la agresión, o sea, amigos, familiares, también hay que preocupa en cuanto al abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa ahí, Francisca? ¿Cómo también lo abordan ustedes como Centro de Justicia y Sociedad de la Católica? La verdad que eso nos entristece y primero decir, el que haya un caso de abuso, un caso de maltrato ya es grave. Y hay familias heridas, hay niños heridos, eso quiero puntualizar. Sin embargo, lo otro que nos dicen los datos es que más del 60% de los abusos sexuales son en el círculo de los cercanos. Entonces, decir, las personas de las cuales tú tienes que recibir apoyo, cuidado, amor, son las que te vulneran. Eso por una parte, y por otra parte ver que son los mismos compañeros de colegio, las amistades donde tú estás recibiendo ataques físicos o psicológicos es muy grave y daña más profundamente la realidad de niños, niñas y adolescentes cuando es el entorno más cercano, es donde se están produciendo las vulneraciones. Entonces, uno, como te decía, tener mecanismos de prevención, que pueden ser las oficinas locales de la niñez hoy día, pero también tener dispositivos que ayuden a las familias a tomar los resguardos o a poder reparar. Y en tercer lugar, el acceso a la justicia, obviamente. El abuso sexual es un delito grave y eso está penado. También decir que Chile ha avanzado en tener un acceso a la justicia más amigable. Existe la ley de entrevista videograbada donde trae diferentes pasos, desde que la denuncia sea más amigable, donde tú te puedas sentir más en confianza, donde se te entreviste solo una vez, no 1000 veces, con profesionales especializados y con salas también mucho más amigables. Porque sabemos que el acceso a la justicia también es una forma de reparación. Exacto. Francisca, acá hemos hablado de las niñas. 1 de cada 4 niñas ha vivido alguna forma de abuso sexual. También en cuanto a otros tipos de fenómenos, las niñas mayores de 14 años también son quienes tienen más casos de violencia sexual. ¿Qué pasa ahí con las niñas? ¿Efectivamente sufren más este tipo de agresiones o en el caso de los niños hay menos denuncia? Esa es una súper buena pregunta, pero por lo mismo nosotros abarcamos en el estudio datos de denuncias y datos de autorreporte, que los datos de autorreporte son ellos mismos los que dicen que han sido abusados. Y efectivamente, si bien son menos abusados que las niñas, de igual manera es un número alto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, muchas veces hay pocas denuncias, pero el autorreporte nos sigue diciendo que las cifras son altas. Y ahí hablamos de la importancia de denunciar, porque veía que este estudio también hacía referencia a eso. Sabemos que es difícil, que sobre todo en casos de violencia sexual no siempre la denuncia es inmediata, que cuesta mucho entender que una persona puede estar siendo víctima de un abuso sexual, pero abordar lo importante que puede ser denunciar a pesar de lo difícil también. Muy necesario, y ocupar este espacio para también hacer un llamado a los colegios, a los políticos, de la necesidad de tener políticas, por ejemplo, de sexualidad integral, afectiva, de que las niñas sepan, los niños sepan dónde están los límites, cómo tenemos que cuidarnos, de qué manera tenemos que buscar adultos de confianza a los cuales poder contar lo que nos está pasando. Y obviamente no solo recargar a los niños, sino que también ver qué está pasando con los adultos, por qué están cometiendo ese tipo de delitos graves a personas que son conocidas. O sea, tus hijos, tus sobrinos, tus primos, lo cual a uno muchas veces nos cuesta entender. Pasando a otro tipo de violencia, lo que ocurre en los colegios, el bullying, o lo que hablábamos también en esta entrevista, Francisca, acerca de la violencia entre pares, que pasa mucho en el caso de las niñas. Ahí, ¿cómo se puede abordar? Los colegios, las escuelas tienen sistemas de convivencia escolar, ¿no? ¿Cierto? Hay un trabajo ahí, pero sigue muy presente, y sobre todo el bullying con lo digital, donde es muy difícil acceder a lo que está pasando en este entorno digital con los niños y niñas. Sí, yo creo que ahí los adultos tenemos una tarea muy, muy, muy importante de tener los controles parentales
en los temas digitales, de establecer edades a las cuales los niños tienen acceso a las redes sociales. Hemos visto que hartos colegios están tomando las medidas de que los niños no pueden entrar al colegio con celulares, y yo encuentro que esos son avances muy significativos, porque el tema digital es algo mucho más escondido, que los padres no estamos todo el rato con los niños y viendo la cantidad de cosas que se dicen muchas veces por las redes sociales. Todavía no existen los mecanismos también legales o la tecnología para hacer pesquisa de todo lo que sucede en ese ámbito que todavía es bastante desconocido para muchos y muchas. Pero el tema de conversar con nuestros hijos, de tener confianza, que nos cuenten, yo creo que eso es algo clave. Ahora también está el maltrato psicológico. Niños de 12 a 17 años, dice el 62% ha sufrido maltrato psicológico. ¿Ahí a qué nivel se ve el maltrato psicológico? Sí, ese también es otro dato súper relevante, porque lo que vemos en general, que hay una pequeña tendencia a la baja en el maltrato físico, pero un alza en el maltrato psicológico. Y creemos y también hay que avanzar en eso, en saber cuál es el tipo de daño que va dejando el maltrato psicológico, que tiene que ver con decirte palabras agresivas, tiene que ver también con parte de la negligencia, el abandono, que también va causando un daño en los niños, niñas y adolescentes. Y lo preocupante de este dato es que eso no está a la vista. Los golpes pueden ser denunciados y pueden haber evidencias muy claras de aquello. Sin embargo, con la violencia psicológica es más difícil tener la prueba. Y ahí, en cuanto a datos, ¿cómo ustedes rescatan esos datos del maltrato psicológico? Porque es más difícil acceder a ellos. Totalmente. Como te decía, también ocupamos encuestas de autorreporte y que en las encuestas se dice, alguna vez en el último año o en el último mes o en tu vida, tus padres te han gritado, te han dicho garabatos, se han burlado de ti. Entonces, esas son unas formas de medir el maltrato psicológico de parte de los cuidadores y también de personas cercanas o amigos. Francisca, eso, y en cuanto al maltrato psicológico, se da mucho en el entorno, me imagino, ¿no? Claro. Los más cercanos. Claro, porque nosotros... decir que nosotros no hicimos la encuesta, nosotros analizamos encuestas que ha hecho la Encuesta Nacional de Polivictimización, la Encuesta Nacional de Juventudes, y ellos efectivamente preguntan tanto cuando tiene que ver con los padres como cuando tiene que ver con amigos. Ahora bien, ¿quiénes sufren más esto? ¿Hay algún dato respecto a, por ejemplo, si son niños más vulnerables o no quienes sufren esto, o es transversal? ¿Todo nivel social finalmente sufre este tipo de violencia? Lo que hemos visto es que es bastante transversal la violencia. Muchas veces aparece que solo es un grupo de niños el que está siendo más vulnerado. Vemos que es transversal. Obviamente, si vemos contextos que están más deprivados de acceso a servicios, menos áreas donde jugar, más estrés, obviamente que ahí es más probable que se produzca la violencia. Pero nosotros vemos que es bastante transversal, y a veces en los sectores más altos es difícil pesquisar, porque sabemos que la ley exige que en los consultorios o los colegios públicos hay un deber de denuncia de cuando se pesquisa alguna vulneración. A veces vemos que en los colegios particulares o en las clínicas no necesariamente se hacen las denuncias correspondientes. Como conclusión, Francisca, hemos revisado algunos de lo que tenemos que hacer como sociedad, pero a modo de conclusión, tareas pendientes que tenemos respecto a la defensa y evitar el maltrato físico, el maltrato psicológico y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que hay que atacar esto de diferentes formas. Uno, que el Estado siga y los organismos autónomos de derechos humanos, derechos de los niños, vayan monitoreando qué está pasando con las acciones que tiene el Estado para proteger a los niños. Creemos que los medios de comunicación o hacer campañas comunicacionales para sensibilizar, como en este día, hoy día que es el día que se conmemora contra el maltrato infantil, también dar a conocer estas cifras, sensibilizar a la población, que las universidades, los centros de estudios podamos contar con datos para mostrarle a los tomadores de decisiones dónde están provocándose los problemas y qué hacer. Francisca González, coordinadora del área de infancia del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Chao, chao. Buen día. Buen día.